vamos a leer 2 de Pedro, nuevamente, capítulo 1, verso 21, 2 de Pedro 1, 21. La leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la Biblia: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Oramos. Padre, le damos gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, en este momento, Padre bendito, por, Señor amado, esta oportunidad que nos concede de estar, Señor, en la casa de oración, para compartir esta palabra, llevar esta enseñanza, Señor, a cada uno de los hermanos que están presentes. Ayuda, bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Se lo suplico, ayuda a cada uno de nuestros hermanos, ilumínanos, Padre, nuestra mente, nuestro corazón, Padre Santo. Danos interpretación de su palabra, Padre, discernimiento de ella, Padre, para poder explicarla, para poder aprenderla, atenderla, atesorarla y ponerla en práctica. Bendice a aquellos que van a estar viendo este video, Señor amado. Dios bendito, bendice sus vidas, edifícales con esta palabra santa. Su palabra bendita bendice nuestro ser, lleva salvación al perdido, Padre, restauración, Dios amado, al caído, Padre, levanta, Dios, se lo pido, Padre Santo, su palabra haga obra maravillosa. Yo sé, Padre, que su palabra lo hará, oh Dios bendito. En el nombre de Jesús lo hemos pedido, Padre. Amén y amén. Pueden sentarse. Tenemos acá escrito teología sistemática. Estamos viendo el Antiguo Testamento y en esta ocasión vamos a estudiar el Pentateuco. El Pentateuco dijimos que son los 5 libros que escribió Moisés. Los primeros 5 libros de la Biblia se le conoce como el Pentateuco. Pentateuco, ¿verdad? De hecho, la palabra eso quiere decir los 5 libros. Pentateuco. Entonces, esto es lo que estamos viendo hoy. Teología sistemática, introducción al Antiguo Testamento, y en esta ocasión la materia que vamos a estudiar es el Pentateuco. Amén. Así es que vamos a ver, ¿verdad? Acerca de estos 5 libros, qué información nos da la misma Biblia, la misma palabra. Entendemos que los escribió Moisés, ¿verdad? Los 5 libros. Y los escribió en el desierto, ¿verdad? En el peregrinaje, en el desierto, comenzando parte de ello en el monte Sinaí, que es parte del desierto del Sinaí. Entonces, ahí Dios le dio la ley que está escrita en el Antiguo Testamento, por lo menos en el Pentateuco lo tenemos acá. Y bueno, entendemos, desde ahí ya tenemos un principio de quién lo escribió, en qué lugar se escribió, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos hacemos la pregunta, ¿cuál libro consideran ustedes que se escribió primero de los 5 libros del Pentateuco? ¿Qué libro consideran ustedes que se escribió primero? Sé que es algo incierto, ¿verdad? No tendríamos una respuesta porque, bueno, no estuvimos con Moisés, ¿verdad? Y se especula, hay especulaciones. Y cuando hablamos de especular, no es algo que sea seguro, ¿verdad? Pero hay especulaciones de algunos escritores, estudiosos de la palabra, que el primer libro sugieren ellos que fue el Éxodo, ¿verdad? Que el primer libro en escribirse fue el Éxodo, donde Moisés comenzó a contar todo lo que estaba pasando, todo lo que había pasado con el pueblo judío, ¿verdad? Cómo Dios lo llamó, lo envió de regreso, ¿verdad? A la tierra donde él se había salido huyendo. Entonces, contar toda la historia, ¿no? Del Éxodo. Eso es lo que dicen algunos. Pues podemos también pensar, bueno, tuvo que haber sido Génesis, porque Génesis es el primer libro que nosotros encontramos en la Biblia. Bueno, pudiéramos pensar de esa manera. Algunos, vuelvo y digo, que piensan que fue el Éxodo. Después de terminar el Éxodo, Moisés tuvo que haber pensado, bueno, tengo que hablar acerca del principio de este pueblo, de dónde viene, cómo las cosas fueron creadas, y comenzó pues, a escribir, ¿no? El Génesis. Eso es lo que se supone o suponen los estudiosos, pero bueno, cada quien pues tiene, ¿verdad? ¿Cómo decirle? Su manera de pensar, ¿verdad? De cómo se escribieron las cosas. Lo importante es que tenemos los 5 libros.
y que los 5 libros, ¿verdad?, son inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Bueno, tenemos acá como punto número 1 las fuentes de la historia, las fuentes de la historia, ya que estos libros, que son libros de la ley, los 5 libros de la ley, así se conocen, pero también tienen historia, ¿verdad? Nos habla cómo estaba el pueblo en Egipto, cómo Dios llamó a Moisés, cómo lo envió de regreso a Egipto, cómo salieron de ahí, las plagas que enviaron, habla de historia, ¿verdad que sí? Entonces hay historia en los libros de la ley. Entonces, y pudiéramos mencionar, ¿no?, los demás libros, que hay información en ellos que podemos, pues nos sirven como historia también a nosotros. Pero las fuentes de la historia, y vamos a ver esto referente a las fuentes de la historia, y no solamente en el Pentateuco, sino en todos los libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y pudiéramos decir que algunos de ellos influenciaron también en el Nuevo Testamento los libros de historia. Y cuando hablo de los libros de historia, no estoy hablando de libros inspirados, sino libros históricos. Por ejemplo, vamos a ir a algunas citas de la palabra. Primer libro de Reyes, hermana Carmela, capítulo 11, verso 41. Primer libro de Reyes, nuestra hermana nos va a leer, su hermana Claribel, segundo libro de Crónicas, capítulo 9, verso 29. Su hermana Alicia también va a leer primer libro de Crónicas, 29. Y tenemos también acá para leer, nuestro hermano Miguel, primer libro de Reyes, 14:19. Entonces, vamos a buscar ahí, anote la cita bíblica, porque, ¿verdad?, es importante también tenerlas. Ok, ahí están nuestros hermanos. Vamos a leer, dijimos, primeramente, primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 41. Lo vamos a leer. ¿Qué dice, hermano? Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no está escrito en el libro de los hechos de Salomón. Okay. Lo volvemos a leer y pongamos atención a esto. Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no está escrito en el libro de los hechos de Salomón. No está escrito en el libro de los hechos de Salomón. Lo hace como pregunta, ¿verdad? ¿Verdad que sí? No está escrito, o sea, sí está escrito, ¿verdad? Y dice, pero es que no saben que está escrito en los hechos de Salomón. Entonces, ¿y los libros de los hechos de Salomón dónde están? Estos libros existían o existen, pero no los tenemos en la Biblia. Los libros de los hechos de Salomón, y son citas que encontramos en la Biblia que mencionan a esos libros. Entonces no están. Algunos dicen, bueno, no, o no se encontraron, o no son libros considerados inspirados, pero sí históricos. Entonces, cuando hablamos acerca de las fuentes históricas, tenemos muchos libros, hermanos, que incluso menciona la Biblia, que no aparecen o no están en nuestra Biblia. No sé si me expliqué. O sea, libros que mencionan la Biblia, pero no están en la Biblia. Entonces, si existen, no fueron considerados libros inspirados. Incluso, por ejemplo, hablando de las copias de los originales escritos, incluso hay copias que no han sido examinadas, por decir esta palabra. Todavía, por ejemplo, las copias encontradas en Qumran, creo que le llaman el lugar, todavía están ahí, ¿verdad? Saben que son copias igual que las que se tradujeron, las que tenemos nosotros en la Biblia, entonces las mantienen todavía. Hay libros que sí se encontraron, ¿verdad?, que aparentaban, ¿verdad?, ser libros inspirados, pero al examinarlo
se dieron cuenta de que no entraban, dijimos, a la vara de medir, no daban la medida, al canon que se hizo, ¿verdad?, para las escrituras. Entonces aquí tenemos los Hechos de Salomón, que los libros estos no los tenemos, ¿verdad? No los tenemos, pero los ocuparon como fuentes de historia, porque ahí dice, bueno, no están escritos todos los Hechos de Salomón en esos libros. Sí, ahí están. Entonces dice, pues vayan y léanlo, eso es lo que está diciendo ahí. Entonces todos los hechos de las historias de Salomón, bueno, vayan y léanlas en esos libros, pero no los tenemos nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a leer el otro texto bíblico, que es segundo Crónicas capítulo 9 verso 29. Segundo Crónicas 9, 29. Los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, no están todos escritos en los libros del profeta Natán, en la profecía de Ahías, Silonita, y en la profecía del vidente Iddo contra Jeroboam, hijo de Nabat. Entonces habla de preguntas ahí también, hace referencia a preguntas, hermano. Sí, ¿verdad? Entonces estábamos leyendo capítulo 9, segundo, ¿verdad? Capítulo 9, verso 29. Ok, vamos a ir a leerlo todo. Dice, los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, los primeros y los postreros, ¿verdad? Primeros y los últimos, no están todos escritos en los libros del profeta, ¿qué? Natán. Entonces, el profeta Natán escribió estos hechos. Hay libros del profeta Natán, pero esos libros no los tenemos acá. Como dije, si los libros existen, las personas que midieron, ¿no?, el valor de inspiración de las escrituras, no los consideraron inspirados, aunque aquí se menciona que fue el profeta Natán el que amonestó al rey David por su pecado, ¿verdad? Un profeta de Dios. Pero si estos libros, incluso pues para el pueblo judío, pues eran libros válidos, era de un profeta, para ellos como el libro o los escritos del profeta Samuel, es un profeta de Dios, profeta de Dios. Pero entonces dice acá, los demás hechos de Salomón, primeros y últimos, no están todos escritos en los libros del profeta Natán, y dice, en las de Ahías, Silonita, así es, ¿verdad? Silonita, y en la profecía del vidente, el vidente es profeta, vidente Iddo contra Jeroboam, hijo de Nabat. O sea, aquí ya menciona más personas que escribieron hechos históricos, ¿verdad? Hechos históricos de estos personajes. Entonces, el punto que estamos viendo son las fuentes de la historia. Y aquí están citando libros históricos de profetas que escribieron. Entonces estamos viendo los libros de los hechos de Salomón. También están los libros de los hechos de David. Vamos a leer primero el libro de Crónicas, capítulo 29, verso 29. 29. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, que están escritos en el libro de las crónicas de Samuel, vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad, vidente. Gad, profeta también, profeta llamado Gad. Entonces, aquí encontramos a tres, ¿verdad? Son los tres profetas, sí, ¿verdad? Natán, ¿quién dice más, hermano? Samuel, profeta Samuel, y el profeta Gad, los videntes o profetas. Y son libros, ¿qué dice? Históricos, ¿verdad? De los hechos, libros de los hechos, o crónicas menciona ahí, ¿verdad? Las crónicas de David. Entonces, esos libros tampoco los tenemos acá, en la Biblia. Pero son fuentes de historia. Estamos viendo esos libros de historia que no están en las escrituras. Y yo considero que de la misma manera, ¿verdad?, ya sea que se hayan encontrado o no, pero de la misma manera como los otros 7 libros que antes, ¿verdad?, tenía la escritura,
fueron sacados, porque se examinaron y, como hemos visto, algunos de ellos no tienen una fuente de inspiración de Dios. ¿Verdad que sí? Entonces, pero hay libros históricos de ellos, como el de Judas Macabeo, que son libros históricos de algo que en realidad pasó, historia nada más, pero no hay inspiración en ellos, como por ejemplo el que en algún momento se detuvo a escribir la historia de esta nación. Ha de haber algún escrito donde se relata la historia de este país, y yo creo que sí lo hay. Entonces, de la misma manera, sirven para conocer, pero no son inspirados. Es de la misma manera estos libros que estamos viendo. Entonces, hablamos acerca de lo que es el Pentateuco, y también, ¿verdad?, en una forma, ¿verdad?, de todos los libros de la Biblia, o por lo menos en el Antiguo Testamento, estamos viendo acerca de la historia o los libros históricos que se mencionan. Entonces, también en la Biblia se mencionan los libros de la historia de los reyes de Israel. Esos libros tampoco los tenemos, pero veamos primer libro de Reyes 14, 19. Los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. Una vez más, señor, por favor. Los demás hechos de Jeroboam, de las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. Todo eso está escrito en los libros de las historias de los reyes de Israel. Pero, como dije, tenemos pocos de ellos, ¿verdad? Porque, bueno, tenemos los libros históricos de los que ya hemos mencionado, donde nos habla de la historia, incluso de los reyes. Samuel habla de historia de reyes también, ¿verdad que sí? Y algunos otros profetas, como Crónicas, ¿verdad? Los que se escribieron acá, menciona a los reyes. Entonces, pero habían más fuentes históricas, ¿verdad? Para los judíos habían más fuentes históricas a las cuales tenían acceso, y que esto ayudó a los escritores también, ¿verdad? Entonces, hemos visto, ¿no?, las fuentes de la historia, las fuentes de la historia. El otro punto es que hay dos conceptos de inspiración. Y estos dos conceptos de inspiración son los que encontramos nosotros en el Nuevo Testamento. Dos conceptos de inspiración. Uno, el que menciona Pedro, y el otro es el que menciona Pablo. Los dos conceptos de inspiración. Cuando usted oiga acerca de dos conceptos de inspiración, porque son los únicos que hablan acerca de esto, dos conceptos de inspiración, entienda que uno es Pedro y el otro es Pablo, dijimos, ¿verdad? Sí, segunda de Pedro 1:21, y también vamos a estar leyendo, ok, usted le tocó, ¿no? Leer ese, ¿verdad? Entonces, hermana Carmela, vamos a leer nuevamente, por favor, hermana, segunda de Timoteo, capítulo 3, 16 al 17. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17, vamos a estar leyendo. Ya que lo anoten, entonces, hermano, ya lo tienen, ¿verdad? La cita bíblica, ¿sí? Hermanos, vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender Pedro en este versículo que nosotros hemos leído? ¿Qué es lo que da a conocer acerca de ese concepto de Pedro referente a las Escrituras? Entonces, Pedro habla o nos explica de cómo se escribió la Biblia. ¿Cómo se escribió la Biblia? Ese es el concepto de Pedro, ¿verdad?, en hablarnos de este verso. ¿Cómo se escribió la Biblia? Y dice que la Biblia fue inspirada, y esa palabra es soplada, inspirada. Yo he puesto el ejemplo, y bueno, que del griego ese ejemplo que se da, por ejemplo, cuando el velero alza las velas y el viento sopla para impulsar la nave. Es de la misma manera, o sea, el velero tiene que levantar las velas, si no, aunque haya viento, no avanzan. Entonces, había un humano
Ya ves ese famoso dicho, no, los hombres escribieron la Biblia y los hombres cometen errores. Sí, el hombre comete error, pero no hay error cuando es Dios que está interviniendo. Ahí sí no hay error. Entonces, como humano, la persona tomó la pluma, el lápiz, dijéramos, ¿verdad? Manera de poder decirlo, pero quien dirigió, quien impulsó lo que se iba a escribir fue el Espíritu Santo. Entonces, hablamos de que Pedro habla de cómo se escribió la Biblia y dice que fue soplada, inspirada, empujada o dada por la mano de Dios, por la mano de Dios. Ahora, este es el concepto de Pedro. Ahora, el concepto de Pablo va más allá o es diferente, aunque se usa la palabra inspiración también, pero es muy diferente porque ya Pablo está explicándonos para qué Dios inspiró las escrituras. ¿Para qué? ¿Cuál es la función de la palabra? Y esto es lo que ya el apóstol Pablo nos enseña, ¿verdad? Dijimos en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16 al 17, ¿verdad? ¿Estuvimos diciendo? Ok, también hermana Alicia me ayuda con Hebreos capítulo 4, verso 12, Hebreos 4:12, hermano Miguel, me ayuda con Isaías 55:11. Isaías 55:11. Ok, ahora, ya que tenemos escrito todo, vamos a leer 2 de Timoteo 3:16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, entonces dijimos, Pedro nos habla de cómo se escribió, ¿verdad? Pablo nos dice para qué se escribió, cuál es la función de las escrituras. Entonces, dos conceptos sencillos, dos conceptos de inspiración de dos hombres de Dios, Pedro y Pablo, ¿verdad? Y uno nos explica cómo se escribió y el otro para qué se escribió las escrituras. Entonces, lo que leímos ahí, déjenme mirar yo también. Segunda de Timoteo, dijimos capítulo 3, ¿verdad? Ok, capítulo 3 y luego tenemos ahí el verso 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Ahí está la misma palabra que encontramos allá con Pedro, pero lleva un sentido diferente de inspiración. Y dice, y es útil, aquí nos explica para qué. Entonces, si Dios inspiró a los santos hombres para que escribieran la palabra, tenía un propósito, ¿verdad? Al momento de inspirarlo. ¿Para qué? Tenía un propósito por el cual él estaba inspirando. Y el propósito lo explica el apóstol Pablo sencillo, ¿verdad? Y dice, y es útil, ¿qué dice ahí? Para enseñar, es útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si usted nota, todas estas cosas que menciona es lo que el ser humano necesita. Todo, o sea, Dios pensó en nosotros, hermano, al inspirar la palabra. Esto es un regalo de Dios para nosotros. Valorémoslo siempre, hermano. Leamos la Biblia, dediquémosle tiempo, ¿verdad? Y veremos en nosotros esa obra que la palabra puede hacer. Entonces, la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El propósito es, de todo esto también lleva un fin, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire cómo es Dios. El hombre que sabe, humanamente, es imperfecto, ¿verdad? Es imperfecto, que lo saca de la miseria de donde vivíamos y nos transforma. Y luego nos prepara con su enseñanza para que seamos enteramente preparados para toda buena obra. Enteramente, dice, perfectos,
esta palabra es completo, porque en este cuerpo humano que tenemos nunca vamos a ser perfectos. Y aún después de este cuerpo nunca vamos a ser perfectos como lo es Dios. ¿Me explico? Dios es un Dios que no se puede igualar, es único. Pero imagínense, estando en esta forma humana, pues somos imperfectos como humanos, pero está hablando de ser completos en Él, que estemos enteramente preparados para todo, para todo. Entonces, este es el propósito. Pablo nos describe el propósito. Entonces, cuando vamos a nosotros a los 5 libros, al Pentateuco, entendemos que esos 5 libros fueron inspirados para nuestro beneficio, nuestra ayuda. O sea, tenemos que alimentarnos, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Entonces, estamos viendo, ¿verdad?, estos dos conceptos de inspiración. Uno es el de Pedro y el otro es el de Pablo. Ahora, yo puedo hacer esta pregunta. Yo creo que ustedes tienen la respuesta. ¿En qué idioma fue escrito el Pentateuco? ¿En qué idioma? Si alguien a ustedes le pregunta, hermano, pero ¿en qué idioma fueron escritos los primeros 5 libros? El Pentateuco, los 5 libros de Moisés. ¿Moisés en qué idioma escribió? La respuesta sería hebreo. Esa era la lengua nativa. Recuerde que el arameo, esto lo aprenden en los exilios que tuvieron. Ahí aprendieron el arameo. El griego, bueno, cuando fueron invadidos por los griegos. Aunque, fíjese, aunque Roma fue el país más longevo, o sea, con más tiempo de dominio, más grande, pero quien influyó más en el mundo fueron los griegos. El idioma griego predominó incluso cuando los romanos llevaron el latín, ¿verdad?, a Israel. Se hablaba latín, sí, yo creo que se tenían que entender los 3 idiomas para los judíos. Cuando los judíos regresan del exilio, pues algunos de ellos sabían arameo. Jesús, muchos pasajes de las escrituras de la vida y ministerio de Jesús se hablaron en arameo. En arameo, la forma de platicar o saludarse con los amigos tenía que ser arameo, ¿verdad? Griego también, Jesús hablaba el griego, como otros, ¿verdad? Por ejemplo, yo siempre, he puesto esto como ejemplo, aquella mujer sirofenicia, en algunos evangelios dice griega, ¿verdad?, de Sidón. Entonces, esa mujer le habló en griego, y Jesús tuvo que hablar y contestarle a ella en griego también, en griego. Muchas palabras que Jesús dijo, ¿verdad?, incluso en la cruz, se dijeron también en ese griego. Recuerde que Poncio Pilato, el que escribe, ¿verdad?, el escrito que estaba sobre la cruz de Cristo, lo escribió en 3 idiomas: hebreo, griego y latín. Hebreo, griego y latín, que escribió Jesús, Rey de los judíos. Jesús, Rey de los judíos. Entonces, tenemos, ¿verdad? Gracias a Dios que nosotros tenemos todo en español acá en la Biblia, hermano. Hay palabras que nosotros leemos que se dijeron en griego que nosotros las leemos en español. Hay palabras que se dijeron en hebreo que nosotros las leemos en español, y esto es lo bueno, ¿verdad? Y gracias a Dios por lo que tradujeron, ¿verdad? Hombres que incluso algunos de ellos dieron la vida por ellos, ¿verdad? Y tenemos la palabra acá escrita en nuestro idioma que la podemos entender. Entonces, el Pentateuco fue escrito en hebreo, y el hebreo era una de las manifestaciones de las lenguas semitas, El hebreo viene, ¿verdad?, de esa raíz semita, en hebreo. Entonces, cuando nos pregunten en qué idioma se escribieron los 5 libros o en qué idioma los escribió Moisés, fue en hebreo. Los escribió en hebreo. Yo no sé si alguna vez usted se ha hecho esta pregunta con tantas cosas que he oído referente a la Biblia, que está mal traducida, que no se dijeron bien las palabras, o no se escribieron bien, que incluso, ¿verdad?, algunos, más que todo, creo que son los judaizantes o los judíos,
dicen que nosotros tenemos una Biblia católica, ¿verdad? Una Biblia romana, porque los católicos la escribieron, y que no es una Biblia confiable. Y ahí es donde viene el ataque, es mucho de ese ataque, ¿verdad?, hacia Jesús y hacia su nombre, ¿no? Y que hay que decirle Yeshua en hebreo, y que en el idioma griego, ¿verdad?, como nosotros lo tenemos traducido al español, que es Jesús, que el griego sería Jesús, algo así. Esto no es correcto porque se refiere a un dios pagano griego, y que Jesús significa cabeza de cerdo, cabeza de caballo, bueno, ya aparecen el apóstol, ¿no? ¿Cómo se llama? Santiago Zúñiga, diciendo cabeza de caballo y tal. Bueno, esto, hay cosas, yo no sé si alguna vez usted se ha preguntado, ¿verdad?, ha llegado a esos pensamientos, no sé, esa pregunta de decir, ¿cómo sé yo de que el escrito de la Biblia es fiable o es confiable? ¿Cómo puedo estar seguro? Porque unos dicen una cosa, otros dicen otra. ¿Cómo nosotros podemos estar seguros que la Biblia que tenemos es la palabra inspirada de Dios? ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta acerca de esto? Bueno, la historia. Esto es lo que estábamos hablando, ¿verdad?, en el primer punto. La historia nos va a responder, o de la manera en que fue traducida, ¿verdad?, o se tradujo las escrituras. Hay algunos principios por los cuales es importante tomarlos en cuenta, por si alguna vez escuchamos gente así, esa Biblia que tienen ustedes es católica, o eso que se dijo así no es, porque hay ataque fuerte, y esto lo vamos a estar viendo en este momento. Por ejemplo, veamos los copistas, o los escribas, como se conocían, ¿verdad?, en ese tiempo. Y cuando hablamos de los escribas, no estamos hablando, hermanos, de, bueno, aquella gente que pasaba en el templo, aquellos que pasaban acechando a Jesús todo el tiempo. No, los escribas, porque escribas no solamente eran ellos, sino aquellos también que ejercían el mismo trabajo, pero ya estamos hablando de personas cristianas que se dedicaron al mantenimiento del escrito original, ¿verdad? Porque donde escribió Pedro, donde escribió Pablo, pues ese material se desintegró, o se rompió, como sea la palabra. Entonces tuvieron que pasar a otro papiro o a otro, ¿verdad?, cuero de animal, el escrito, para que se preservara la esencia de la palabra que Dios había inspirado a algunos de los escritores. No sé si me explico en esto. Entonces, los copistas, entonces ellos copiaban, como dice la palabra, copiaban el texto, lo copiaban tal como estaba escrito, y después de que lo copiaban, entonces contaban las letras del original y contaban las letras de la copia, a ver si no se habían equivocado en una letra. Esto, para comenzar desde acá, ya esto pues no nos deja lugar a duda de que lo que tenemos escrito y lo que está en esta Biblia es la palabra de Dios. Las personas no eran personas comunes, decir, venga usted, ayúdeme acá, no. Los copistas, o los, escribas, que copiaron, escribieron los textos con una dedicación, lo repasaban todo lo que habían copiado, leían allá y volvían a leer acá para saber, darse cuenta de que todo estaba perfecto, todo estaba como el original. Ese es uno de los puntos, los copistas. El otro es los que revisaron las copias, porque después del copista venían los que revisaban lo que se copiaba. Vuelvo y digo, estas personas comenzaban a leer, ¿verdad?, todo lo que habían copiado, leían el original, leían las copias, y lo mismo, iban contando las letras de cada parte que habían escrito, que todo estuviera exactamente como el original. Este cuidado se llevó, hermanos, para que ahora nosotros tengamos estos libros y que confiemos plenamente que lo que está escrito en este libro es la palabra de Dios. Amén. Que cada palabra que leemos nosotros aquí, verdaderamente Dios la inspiró para nuestro beneficio, para nuestra ayuda. El punto número 3, la crítica textual. Hay que tener en cuenta también la crítica textual que se dio en ese tiempo. Y esto era para aquellos que estudiaron las copias, leyeron
así, ¿verdad? El idioma original, se iban al idioma original, que entendían el idioma original en que se estaba escrito, ¿verdad? Los originales, el idioma en que fueron escritos, y luego esa copia que estuviera exactamente idéntica igual, lo mismo, ¿verdad? La crítica textual que se dio, para que no se hayan errores de interpretación, porque ya cuando se venía la interpretación del idioma original, entonces venían los que conocían el idioma original y conocían el idioma en el que se estaba traduciendo la Biblia, entonces ellos examinaban porque entendían perfectamente lo que decía acá y lo que decía aquí en la interpretación. Y tenían ese cuidado de que no se tradujera mal, que no se interpretara mal una palabra. Tomando en cuenta esto, que en el idioma original habían dos palabras que se unían y había una palabra que se separaba. Todo esto lo tenían que tomar en cuenta también. Vuelvo y digo, en el original habían dos palabras, que estas palabras tuvieron que unirlas para llegar al verdadero o al significado correcto del propósito del que escribió, o sea, y el que inspiró, en este caso, ¿verdad? Dios, y el que estaba escribiendo, lo unen con el propósito de tener el verdadero significado del escrito. Y habían otras veces que era una sola palabra, pero tenían que separarla para extraer el contenido de lo escrito. Esto lo hicieron al grupo que se les conoce como los que se dedicaron a la crítica textual de la Biblia, de interpretación de las palabras. Y tomando en cuenta mucho esto, ¿verdad? Hay muchas palabras griegas que esas palabras están compuestas, están unidas para formar una palabra o una oración. Tienen que unirse, ya sea, ¿verdad?, dos palabras para formar la oración que se necesita. Pero estos que llevaban la crítica textual tenían, ¿verdad?, que entender perfectamente que así como decía en el idioma original, también quería decir, aunque incluso uniendo las dos palabras. Que no se dijera otra cosa, pues, para ser más claro. Que no se dijera otra cosa. Pero ¿cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos ahora es la famosa alta crítica, como se le llama. La alta crítica. Hemos hablado de la crítica textual, pero ahora hay algo que se le conoce como la alta crítica. Y la alta crítica, en todo hay errores. O sea, esta alta crítica o las personas que se encargan de ello, hermanos, solo vienen para desacreditar la Biblia, de tal manera que usted puede escuchar a muchas personas que dicen, no, es que yo aprendí del libro tal, no, es que aquel fulano dice de que, bueno, el Antiguo Testamento no todo es verdad, que hay parte que sí, bueno, los escritores, los discípulos o los apóstoles sí lo escribieron, pero la mayoría de parte de lo demás del escrito ya es por mano de alguno de la iglesia, aparte de los hombres que inspiró el Señor, y que le agregaron tal, como lo hacen con el Evangelio de Marcos. Los últimos versículos del Evangelio de Marcos dicen que Marcos no los escribió. Esta es la alta crítica, lo que critica todo, tratando la manera de desacreditar la palabra y diciendo, la palabra no es infalible, la Biblia no es infalible, la Biblia contiene errores y los errores están en el libro tal, en el libro tal, en el libro tal. Que si usted le pregunta a alguno de ellos, bueno, ¿quién escribió los 5 libros? Te van a decir, bueno, Moisés escribió tal vez 2, pero hubieron más escritores. ¿Y cómo? ¿Por qué pueden haber más escritores? Bueno, porque un muerto no escribe. Y en los 5 libros, por lo menos, cuando se habla de la muerte de Moisés, dice dónde murió, dónde lo sepultó el Señor, o que Dios lo escondió su cuerpo, y todo ese asunto que un muerto no puede estar escribiendo. ¿Y que cómo escribió? No, que tuvo que haber sido Josué, porque Josué estaba un poco más cerca de él, que le dio finalizado al escrito. Entonces, para todo le buscan el problema. ¿Sí me explico? Y en esto debemos de tener mucho cuidado, porque la información que estamos viendo referente a los copistas o a los escribas, personas que dedicaron tiempo para que todo lo que estaban escribiendo fuera fiable, fuera verdadero, ¿verdad?, fuera una copia del original, o como que estuviéramos viendo el original, pero ya escrito con letras de otra persona.
Amén, hermano. Entonces, esto, la conocida como alta crítica, se encarga de invalidar la inerrancia de las escrituras. La inerrancia de las escrituras. Vamos a entrar a otro punto, que esto, parte de esto vamos a estar viendo para la siguiente clase, que es y yo creo que la escriba, la metodología interpretativa para el Pentateuco. La metodología interpretativa para el Pentateuco. La metodología interpretativa para el Pentateuco. Y para ello hay dos sistemas de metodología interpretativa de las Escrituras. Y la primera es la interpretación alegórica. La interpretación alegórica. La interpretación alegórica. Ya tienen todo, ¿verdad? Ok. La interpretación alegórica. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué es la interpretación alegórica? La interpretación alegórica es el escrito, que el escrito en la superficie dice una cosa y en el fondo dice otra. Esa es una interpretación alegórica de un escrito alegórico. La interpretación alegórica, ¿qué significa? Que el escrito en la superficie dice una cosa y en el fondo dice otra. Amén. A esto también muchas veces se le conoce, ¿verdad?, como la interpretación literaria o literal. Bueno, por ejemplo, vamos al Apocalipsis, hermano. Vamos ahí, capítulo 12. Para poner un ejemplo. Apocalipsis capítulo 12. Llegamos todos, ¿verdad? Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. En la angustia del alumbramiento. Entonces, la interpretación literaria aquí me dice a mí de que una mujer enorme apareció en el espacio, ¿verdad? Y esa mujer enorme incluso está figurada en las constelaciones y que está vestida del sol, o sea, hay un resplandor de luz en ella. Tiene la luna debajo de sus pies. ¿Y qué más dice ahí? Una corona de 12 estrellas. Entonces, yo veo esto literal. Esto literalmente es una mujer que está arriba, ¿verdad? Enorme, que está vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas. Estamos hablando de 12 planetas, ¿verdad? Una estrella es un planeta. Entonces, 12 planetas que están como corona, o sea, es más grande que 12 planetas. ¿Es literal esto? ¿O no? No, no lo es. Porque
aquí habla de una gran señal. Una señal, no algo real que está pasando. Una señal. Y esto tiene su simbología o significado. O sea, para ello, como decíamos, ¿verdad? Entonces, la interpretación alegórica, ¿qué es? Bueno, ¿qué significa? Que el escrito en la superficie dice una cosa y en el fondo dice otra. Entonces, si el significado correcto está en el fondo, ¿qué debo de hacer, hermano? Rascarlo, investigar, ahondar en la escritura. Entonces, a esto se le llama lo que dijo Jesús allá en el Evangelio de Juan, si no me equivoco, escudriñar las escrituras. Escudriñar es ahondar. No, que no solo leamos así encimita. Bueno, aquí dice que una mujer se paró y pobrecita, allá en el espacio. ¿Quién iba a agarrar el niño? Cuando naciera, ¿quién le iba a ayudar si estaba en el espacio? La mujer y ella sola, estaba solo un animal, dragón, que lo estaba esperando. No, porque no es algo literal, ¿verdad? Porque la mujer representa una nación y la nación estaba en la tierra, no en el cielo, ¿verdad? Entonces, todos estos aspectos que señala acá tienen su propio significado. Entonces, pero para ir al verdadero significado de lo que Dios quiso decir, yo tengo que ahondar en las escrituras, investigar, leer, escudriñar. Es lo que debemos de hacer todos nosotros. Por ejemplo, cuando algo no lo entendemos, leamos, volvámoslo a leer. A lo mejor hay algún contexto de esta palabra, leyendo todo el capítulo, leyendo el capítulo anterior, leyendo el capítulo que continúa, que es el contexto inmediato. Oh, no, pero a lo mejor puedes tener un contexto, tal vez no inmediato, tal vez en otro libro, ¿verdad? Puede estar el contexto de ese versículo que yo no entiendo. O sea, tengo que ahondar en las escrituras, profundizarme en ella. No solamente leerla como se lee el periódico. Leímos el periódico hoy, o bueno, estuve viendo algo que escribieron de las noticias, pero de repente se nos olvidó. Entonces, hablamos nosotros de la interpretación alegórica. Y cuando hablamos de esto, dijimos que significa que el escrito en la superficie, aquí lo que podemos ver, dice una cosa, pero en el fondo dice otra. En el fondo dice otra. Entonces, aquí podemos en este capítulo 12 ver muchos ejemplos. El capítulo 13 igual, dice, me paré sobre la arena del mar, es lo que dice Juan, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, la pregunta es, ¿si es una bestia literal? No lo es. Es lo que él está viendo, pero no es una bestia literal, o sea, no es algo real que el animal subió del mar y tenía ¿cuántas cabezas? 7 cabezas y 10 cuernos. No es algo real que él diga. ¿Por qué? Porque el mar representa a las naciones y representa a las naciones gentiles. O sea, que esa bestia sube de las naciones, ¿verdad? De las naciones, de ahí emerge, se levanta de las naciones, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Los 10 cuernos representan 10 reyes. Entonces 10 reyes de esas mismas naciones que le dan la autoridad para que se levante, ¿verdad? Y que gobierne. Esto lo hemos visto muchas veces. Entonces, cuando ahondamos, hermanos, en el escrito podemos entenderlo mejor, el verdadero significado. Alguien hizo una comparación, ¿verdad? Se oye un poco feo, pero yo considero que también mencionarla. Por ejemplo, que escudriñar es como cuando la gallina, ¿no?, está rascando para darle alimento a los pollitos, y rasca hasta que encuentra algo, no sé, semilla, gusanito, lo que sea, lo toma y le da el alimento, y luego sigue rascando, ¿verdad que sí?, aruñando, y vuelve a obtener algo. O sea, de esa misma manera, en sí la palabra escudriñar es eso, rascar, ahondar, para encontrar el contenido correcto de la palabra. Amén, ¿no? El contenido correcto. No sé si hay preguntas. Preguntas.
preguntan entonces? ¿Por qué aceptan el mismo los judíos le dice antisemita? Antisemita. Porque pues adjudican, ¿no?, que, por ejemplo, es una acusación incorrecta porque les están diciendo descendientes de Sem, semitas, de ahí viene esa palabra, los antisemitas, pero pues el pueblo judío no viene de esa descendencia. Es como la otra palabra. Bueno, la respuesta es algo incorrecto, porque le llaman así por el hijo de, sí, la descendencia, ¿no?, del hijo de Noé, Sem. La otra palabra, por ejemplo, sionistas, creo que sionistas, es otra palabra que también, ¿verdad?, tildan a los judíos con ella. Palestina. Por ejemplo, hay cánticos que hablan de la Palestina y que mencionan la Palestina no existió. O sea, Palestina nunca existió bíblicamente. Eso nada más una historia ya cuando los famosos palestinos llegaron y ocuparon las tierras de Israel. Pero incluso hay cánticos que hablan de la gloriosa Palestina. Pero en sí, mencionar esto es un insulto para el pueblo judío, porque les están diciendo, pues, usurpadores, que esa tierra le pertenece a los palestinos y no a los judíos. Dice, gloriosa tierra de Palestina donde nació nuestro Salvador. Hay un canto, ¿verdad? Sí. Entonces, gloriosa tierra de Palestina, no de Israel, donde nació nuestro Salvador. ¿Sí me explico? Entonces, pues son errores muchas veces que, bueno, quizás en aquel tiempo no se entendieron, pero decir que donde nació Jesús es la tierra de Palestina, estamos diciendo que esa tierra le pertenece a los palestinos y no a los judíos, cuando sabemos bien que esa es una heredad de Dios al pueblo de Israel, o a los hijos de Israel, o a la nación de Israel. Entonces es lo mismo, ¿verdad? Antisemitas, que son más que todo esta gente que no los pueden tolerar, ¿no?, que siempre están atacando, son antisemitas, son antijudíos, por decirlo de esta manera, pero la palabra está usada mal, incluso ellos la usan mal, ¿verdad? Antisemitas porque sería la palabra anti-israelita, ¿verdad? No antisemitas, porque la nación son los hijos descendientes de Israel, no de Sem. Sí. ¿Otra pregunta? ¿Ya no hay más? Pues si no hay, nos vamos. Ok. Vamos a ir entonces. Sigan leyendo, estudiando esto, porque ya pronto vamos a tener otro examen, hermano, de este estudio que estamos llevando. Les animo a seguir adelante, ¿verdad?, seguir estudiando, y Dios nos va a ayudar. Hay algunos hermanos que hoy no pudieron, algunos otros, ¿verdad?, a lo mejor están enfermos, no sé, no pudieron estar acá, pero esto es así, tenemos que perseverar hasta el final, ¿verdad? Entonces, bueno, sigamos adelante, vamos a orar y vamos a quedar de